checamos aquí, ¿no? La semana pasada que diputados la aprobaron también sin ninguna modificación. El Senado hizo el propio y ahora solo falta, ¿no? Para formalizar el proceso, la firma del presidente y la publicación en el Diario Oficial de la Federación para que esto sea ley. Evidentemente, las grandes corporaciones, aquellos y aquellas, ¿no? Empresas beneficiadas de la llamada o mal llamada reforma energética, que más que reforma energética y más que promover negocios, promovía la transferencia material y sistemática de recursos del Estado mexicano a favor de una oligarquía empresarial que todo el mundo sabemos quiénes son. Pero bueno, las grandes corporaciones ya están, ¿no? Pero completamente listas, ya están, o sea, con la correa ahí de sus perros de ataque, ¿no? Para una vez que se apruebe, lanzar la ola de amparos, de acciones de inconstitucionalidad, de promover, o sea, de la judicialización de esta, no, en contra de esta reforma. Pero bueno, dicen, ¿no? Por cierto, esta es una noticia de Forbes, también vi una del Financiero, del Economista, del País, incluso, y todos estos medios corporativos de comunicación la cubren, o sea, de una forma que nos da mucha risa, ¿no? Hablan de autoritarismo, hablan de fast track, hablan de, no, pues qué raro, qué irregular es este proceso, ¿no? Pero bueno, en sesión vespertina, los senadores de Morena, el Partido Encuentro Social, o Solidario, creo que ya es, ¿no? Porque cambió de la denominación, y el Partido del Trabajo, aprueban la ley de la industria eléctrica, la cual fue una incoativa, no más bien una iniciativa preferente de López Obrador. Entre acusaciones del PRI, PAN y PRD contra Morena de abrazo legislativo, de no respetar los procesos, ¿no? Les encanta, no les fascinan los procesos a las personas que usaron sobornos para aprobar, por ejemplo, el Pacto por México, entre ellas la reforma energética que hoy se está tratando de, pues no tumbar completamente, porque la otra fue reforma constitucional, pero sí de minimizar su impacto. Los senadores hablaron en general las modificaciones a la ley de la industria eléctrica. El dictamen avalado se deriva de la iniciativa preferente que el presidente López Obrador hizo, ¿no? Esta propuesta en la Cámara de Diputados y en el Senado sin tener ninguna modificación. Por ejemplo, ¿no? Gente como Beatriz Paredes, una histórica defensora de los derechos, ¿no? De la ciudadanía, por supuesto estoy siendo completamente sarcástico, es una cacique del PRI, ¿no? Y beneficiaria de la oligarquía y la transferencia de recursos sistemático, estuvo en desacuerdo con el deseo en el procedimiento parlamentario con que se procesó el dictamen. Dice, fue grave la negativa de la mayoría de llevar a cabo un parlamento abierto, ¿no? O sea, claro, ¿no? El PRI históricamente autoritario, ¿no? Históricamente, o sea, que se pasaba las normas por el arco del triunfo, hoy está muy preocupado porque no se abrió el debate a las grandes corporaciones, ¿no? a los afectados por esta reforma, y bueno, no dice, no se llevó un parlamento abierto. Es paradójico que al tratarse de un asunto sobre un tema estratégico para el desarrollo nacional, no hay una disposición de escuchar opiniones diversas. Y en cambio, para otros temas, se fuerce a una consulta popular. Digo, por supuesto, refiriéndose a la consulta, que además en un esfuerzo ciudadano, porque eso fue como tal lo que encabezaron personajes como Alina Duarte, como Epigmenio Ibarra, ¿no? Y decenas, cientos y miles de personas que reunieron firmas para que en este año se consulte el juicio de expresidentes, ¿no? Que en el fondo, digo, ya hablamos sobre esa situación, quedó la versión final muy deslactosada, ¿no? Muy descafeinada, pero bueno, ¿no? Aquí Beatriz Paredes ataca a una y defiende a otra, ¿no? ¿Quién sabe por qué defenderá Beatriz Paredes a los expresidentes, ¿no? Y no le gustó esta reforma eléctrica. Pero bueno, dice, por ejemplo, ¿no? El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, la Constitución no estableció ninguna regla para la participación de particulares en áreas exclusivas del Estado, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ya tiramos la reforma energética, estamos libres, tenemos soberanía energética completamente. Digo, para empezar, no, porque esto es solamente en la industria eléctrica, que es importantísima, y ya vimos, o sea, acabamos de ver los efectos directos, los efectos adversos directos de subordinar la política energética nacional a la voluntad, ¿no? Como tal, política ya ni siquiera del gobierno de Estados Unidos, de empresas de Estados Unidos.
que durante esta crisis, ¿no?, de tormentas, de cambio climático, de tormentas anómalas en una entidad que imposibilitaron la transferencia, ¿no?, a través de los ductos, cuando pudo hacerlo, dijo, no, yo voy a privilegiar mi mercado interno, o voy a cerrar la llave y que se joda México. La industria eléctrica en México depende en arriba del 70% del gas natural de los Estados Unidos, o sea, particularmente de Texas y una parte de California también. O sea, esto es impresentable. O sea, esto es, estás subordinando tu seguridad nacional, tu seguridad energética a la voluntad de quién, cabrón. O sea, ¿quién eligió en México a esas personas para que estén a cargo de la política energética de nuestro país? O sea, no, el Estado tiene la obligación de regir el sistema eléctrico. Ya hemos hablado de los absurdos que hemos tenido en todo este sistema, en la compra de recursos energéticos, ¿no?, particularmente gas natural, empresas españolas, cuando España no tiene recursos naturales, no tiene gas natural, pero nos vendía de alguna forma, ¿no?, terciándolo por ahí, por Perú, desde hacia nosotros. O sea, ridículos, ¿no?, absurdos completamente. México tiene gas suficiente para ser completamente independiente en términos de seguridad energética, digo, sino completamente, mayormente independiente. Y esto es lo que se tiene que buscar, o sea, ¿cuál potencia del mundo, ¿no?, tú dime, o sea, que si queremos aspirar, ¿no?, a llegar a esos niveles, ¿cuál de ellos no prioriza su seguridad energética? Estados Unidos no la prioriza, China, Rusia, ¿no?, Francia, Alemania, o sea, estamos hablando de países que dedican, ¿no?, millones y millones de dólares en recursos energéticos para garantizar su soberanía como tal. Digo, o sea, después podemos hablar de los métodos, ¿no? Por ejemplo, el fracking, que es completamente nocivo para el ambiente, que en México se ha usado históricamente y que ha contaminado y sigue contaminando y seguirá contaminando los mantos acuíferos. Podemos hablar de una digamos, orientación necesaria y urgente hacia el cambio climático, hacia las energías limpias, que también es absolutamente necesario y que en esta reforma no se contempla, no se prioriza suficientemente. Digamos, pero la rectoría del Estado sobre los energéticos es algo que no tendría por qué estar a discusión, ¿no? Este es el más básico de los sentidos comunes. Y vemos la diferencia, ¿no?, material de la respuesta mexicana y la respuesta de Texas, uno de los pilares del libremercadismo en el sector energético. ¿Cuál fue la diferencia de las respuestas entre una y otra? O sea, México, al tener todavía la Comisión Federal de Electricidad una competencia fuerte en la administración de hidroeléctricas, por ejemplo, que fueron francamente cruciales en esta cuestión, pudo coordinar, ¿no?, la transferencia energética para, digo, si hubieron cortes, si hubieron fallas en el sistema, pero en 3 días se recuperó el sistema. En 3 días, en medio de la crisis, o sea, la crisis todavía no había pasado. Texas seguía sin vender recursos, ¿no?, sin transferir gas natural a México, pero en 3 días se pudo solucionar. En Texas siguen sufriendo ¿no?, los efectos adversos de esta situación. En Texas no pudieron transferir de otros estados porque ahí está regulado a nivel estatal, además está fragmentado el sistema energético, y en Texas las empresas están completamente desreguladas, hacen lo que quieren. O sea, el lobby energético en Texas es extremadamente potente como tal. O sea, a tal grado que están transfiriendo el costo al usuario final. O sea, ¿no?, para poner en contexto, las empresas están tan desreguladas y tan hicieron lo que hicieron en Texas que, o sea, yo como empresa pude prevenir, o sea, pude invertir en la prevención, ¿no?, de mi infraestructura para que en caso de una eventualidad como la que ocurrió, no se cortara el servicio, ¿no?, como tal. No lo hice, no invertí. Pasó la tragedia, no pasó la calamidad, pasó las tormentas, y porque yo no invertí, o sea, ya no pude garantizar el servicio, garantizar el suministro de energía. Como hay menor oferta y hay mayor demanda, porque además en las heladas la gente quiere prender la luz, no quiere prender calentadores, quiere consumir más energía, hay más demanda, hay menos oferta. ¿Qué pasa? Subieron los precios. Pero subieron los precios ridículamente, asquerosamente. O sea,
Estamos hablando de órdenes de magnitud, o sea, recibos que eran de un par de cientos de dólares, digamos, o sea, cuando mucho, se transfirieron a 11,000, 16,000 dólares, o sea, a más de $1,000 por día. Digo, hay gente que apenas se va enterando, porque los cortes son a final de mes, se está enterando que todos sus ahorros, no su patrimonio, de su familia, tiene que ir a pagarlo a la compañía de luz porque, no, por el libre mercado, pues porque están completamente desreguladas. Entonces, no, para poner en contexto, se ahorraron la lana de prevenir, ¿no?, toda esta cuestión, y cuando llega el costo, ¿quién lo va a pagar? El usuario final. Tío, ya el estado de Texas ya está ahí diciendo, no, es que no lo tienen que pagar ahorita y nosotros les vamos a ayudar con la lana, les vamos a apoyar. Tío, pero esta es la consecuencia del libre mercado. Esta es la consecuencia de subordinar la seguridad energética de una población a los intereses privados, ¿no? Y esto es un paso en la dirección correcta. Te digo, esto en México, no, ya regresando al Consejo mexicano, se tendrá que inevitablemente resolver en tribunales y llegará hasta la Suprema Corte mexicana, ¿no? Digo, el presidente López Obrador tiene, digo, por lo menos, digo, si no en la bolsa, pero sí hay varios, ¿no?, jueces, varios magistrados que son afines a él, pero no todos. Digo, entonces todavía es una duda. O sea, la verdad, no puedo pronosticar si finalmente la Suprema Corte, digo, se doblará ante la voluntad de López Obrador, que tiene un amplio poder de convocatoria, ¿no? O si esta tecnocracia, ¿no?, y digamos, jueces mucho más amigos, ¿no?, de las empresas, de gobiernos anteriores, de esta oligarquía mexicana que saqueó materialmente, históricamente, los recursos nacionales, prevalecerá, ¿no? Digo, estamos hablando de intereses energéticos, no estamos hablando de cualquier cosa. Pero bueno, digo, el pronóstico es reservado por ahora, ya pasó a ambas cámaras y, ¿no?, con la firma del presidente López Obrador, publicación en el Diario Oficial de la Federación, esta cuestión será ley. De nuevo, esto todavía no acaba, se verán en tribunales y estamos hablando de algunas de las empresas más poderosas del mundo. Entonces, en la batalla judicial, ¿no?, y toda esta cuestión apenas comienza. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.